Hola, buen día mis amados, mis amigos, qué gusto que podemos nuevamente compartir a través de este tiempo que dedicamos a la reflexión de la palabra de Dios. Quiero saludarlos y espero que sea de bendición a nuestras vidas. Mi nombre es Roberto Arjona. Qué gusto poder estar con ustedes. Soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes de Tlaquepaque. Gracias a Dios por ese privilegio. Ahora les invito a que oremos pidiendo que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión. Padre, te ruego, Señor, que este tiempo te alabe, te glorifique. Señor, quita todo estorbo, toda circunstancia. Te ruego que nuestros corazones apunten solamente a ti. Háblanos, Señor, en tu palabra. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo con ustedes. Estamos en la reflexión de las parábolas del Señor Jesús y yo quiero que piensen esto. ¿Alguna vez han perdido algo, han extraviado algo que ustedes amaran? Y déjenme replantear la pregunta porque de alguna manera es curiosa el hecho de pensar algo que ames es algo realmente importante en tu vida y para tu corazón. Así que cuando hablamos de algo que amas, tiene todo el sentido de encontrarlo de todo tu corazón, porque lo amas. Es en este sentido donde parto la reflexión de la parábola de la oveja perdida, y que de alguna manera subtitulé El amor que te busca. ¿Qué les parece si buscan en su Biblia, por favor, Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7? Lucas 15, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús de todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Esto es palabra de Dios. Jesús se encuentra en la plenitud de su ministerio, quizás aproximadamente a mediados del segundo año, y mucha gente lo sigue. Entre ellos, fariseos y escribas que andan buscando errores en su actuar, en su predicación. Pero también había un auditorio de la sociedad que muchos despreciaban, los consideraban la escoria. Sí, aquellos que ni se atrevían ni a siquiera a mirarles. Eran, dice el verso primero, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El mensaje de Cristo, un mensaje que traía a ellos una esperanza que quizás los religiosos de su tiempo les habían negado. ¿Por qué? Por ser pecadores, por ser despreciados, porque en su vida había cosas despreciables. Entre ellos podríamos pensar el mismo Leví o Mateo, que fue llamado a ser discípulo del Señor y que era un cobrador de impuestos, un publicano. Pero también posiblemente mujeres que se habían dedicado a la prostitución y que ambos grupos habían encontrado esperanza en las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque la religión de su tiempo los había desechado. La religión de su tiempo no los había encontrado merecedores de alguna esperanza para sus vidas. ¿Por qué? Porque para ellos
los judíos, fariseos, escribas, la gente buena, eran los merecedores de este mensaje. Entonces encontramos en el verso 2, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a pecadores recibe y con ellos come. En amplia perspectiva, era una acusación. Se junta con ellos y es muy posible que sea como ellos. Es cuando Jesús, muy posible en una acusación audible, les dice la siguiente parábola. Verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Jesús trae a la mente una escena en la cual muchos muy posibles estuvieran familiarizados. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, por herencia, por tradición, era un pueblo que había sido ovejero. Es más, el rey más amado y querido e importante en la historia de Israel, el rey David, había sido en su profesión inicial un ovejero, sí. Y quizás viene a la mente cuando platica esta parábola, ¿sí?, aquella situación cuando David se enfrentaría a Goliat. Y la experiencia que transmite David ante el rey Saúl es que él había aprendido a defender a sus ovejas matando osos, leones. E iba tras aquella que había tomado este animal y la llevaba presa y se la arrancaba de sus fauces. Así que esta imagen de dejar las 99 para rescatar la extraviada llegaba a lo íntimo del corazón de los judíos de aquel entonces. Yo pienso que, amados, esto viene el pensamiento Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esta pasión, este amor, que el comentario de los fariseos y de los escribas no podía quitar el gozo que había en el corazón de Jesús de estar alcanzando lo que se había perdido. Esa oveja que se había apartado. Y precisamente en Juan 3, 17 y 18, Jesús habla de cómo aclara Juan el pensamiento. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Así que aquellos que estaban en este estado de condenación, ¿sí?, eran alcanzados porque estaban perdidos. Así que era el Hijo de Dios enviado a esto. Así que volvamos a la parábola. En medio de este mundo perdido, ¿sí?, va tras aquella oveja para encontrarla. Y cuando la encuentra, dice el verso 5, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dos aspectos importantes: el gozo. Aquí Jesús expresa la satisfacción de encontrar aquella oveja que le pertenecía y que ahora había hallado. ¡Hey, amigos, miren! La he encontrado. Estaba perdida y la he hallado. Y lo segundo es que lo comparte. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son estos amigos con los cuales hay esta alegría? Dice el verso 7, os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amados, crean, en el cielo las huestes se alegrarán de cada oveja perdida hallada por el Evangelio. Nuestro Dios y sus huestes se congratulan. Esa es la alegría que ocurre en el proceso del reino de los cielos y el compartir el Evangelio del reino. Nos encontramos, sí, con un grupo de religiosos que al ver esta labor no se alegraban, sino que la juzgaban, la despreciaban. ¿Por qué? Porque despreciaban al pecador, siendo que ellos mismos eran parte de ellos, dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y estos que se sentían supuestamente justos, ¿sí? Porque se autojustificaban a ellos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley él es el conocimiento solamente del pecado. Estos hombres confiaban en su propia justicia. Y esa justicia no podía salvarle. Pero vemos a Cristo, el pastor, que con su vida va y busca y hace la labor de encontrar aquello que se había perdido. ¿Sí? Son aquellos que en el principio del Sermón del Monte Jesús llama bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso es importante cuestionarnos hoy, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde te ves hoy? ¿Te ves a la distancia viendo cómo el Evangelio se va desarrollando y alcanzando al pueblo de Dios? ¿O siendo promotor del mismo? ¿O siendo parte de aquellos que alcanzan, ¿sí?, el reino del cielo? La primera posición parece muy fácil. Creemos que porque ya somos salvos no hay mayor necesidad. O nos encontramos, ¿sí?, alcanzando a aquellos que Dios con su amor en Cristo mandó a buscar, con la gran comisión. Tú puedes ser precursor de ello. Puedes ser instrumento de Dios en Cristo Jesús para alcanzar a su pueblo. No te puedes quedar sentado cumpliendo con solamente costumbres religiosas en la iglesia o en alguna actividad que hagas sin sentir esa pasión por el pueblo de Dios, necesitado, pecador, del cual, si fuiste alcanzado, fuiste parte de ellos en algún momento. Yo te animo hoy a venir al gozo de estar alcanzando a aquellos que están perdidos, llamados a vida, traídos a arrepentimiento y a salvación. ¡Qué invitación tan hermosa! Jesús transmite todo su corazón en esto. El gozo de la conversión de cada uno que se arrepiente y es llamado a salvación. ¿Qué te parece si oramos? Pidiendo al Señor que nos dé esa pasión por el gozo de la salvación. Padre, gracias porque en ti encontramos ese gozo de ir y hacer discípulos, alcanzándoles en el nombre de Jesús, para ti, en el Espíritu Santo. Sí, Señor, permítenos ser instrumento de salvación para otros. En Jesucristo. Amén. Que el Señor llame a tu vida. Dios te bendiga.